Bueno, ahí está. Bueno, Después, otra particularidad de los primeros capítulos del primer libro, profe, que me llamaron la atención y que también me pusieron a reflexionar cuando habla de la familia como la unidad política, o sea, como que toda organización deviene primeramente de lo que es la formación de la familia. Y yo en eso pensaba, ¿no? ¿Será que tal vez ahora en la contemporaneidad la estructura familiar esté un poco desgastada o tal vez cada integrante de la familia no le da el peso que tendría que tener y eso puede ser que a lo mejor vaya reconfigurando de otra manera nuestras sociedades y a la vez también nuestra estructura política, ¿no? sí, es cierto que ha sido un golpe duro los años, los post 70, te diría, me parece. Pero hay una, sobre todo en Estados Unidos, yo no desconozco lecturas acá en América Latina y en Europa, pero en Estados Unidos es un interesante recupero, paradójicamente, tanto desde sectores conservadores, ¿no? Que sí es mucho más fácil pensar, ¿no? El problema es que se acabaron los valores, ¿no? De repente que cada uno hace lo que quiere, que no hay respeto por la autoridad, que no hay respeto por los mayores, ¿no? Que toda relación es una relación estrictamente económica, entonces el afecto. Hay una recuperación súper conservadora de la familia, por un lado, y por otro lado también una recuperación como de izquierda, que le dice, ¿qué destruyó la familia? La destruyó el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo en su faz más individualista, ¿no? En su faz de sálvese quien pueda, de que si te tengo que cagar para arribar a otro puesto, a un mejor salario, lo voy a hacer, y está perfecto, y está validado eso incluso, con jornadas de trabajo súper extenuantes, ¿no? Digo, esto se ha teorizado bastante, ¿no? El problema de eso es gente que trabaja todo el día, ¿no? Que de repente no llega nunca, que no ve a los hijos, que los hijos se crían en un shopping, mucho más común en sectores de, por ahí, en ciudades más grandes, ¿no? Donde por ahí los progenitores no puedan volver a la casa a almorzar con sus hijos y demás. Por ahí en ciudades más chicas no ocurre, pero entonces la izquierda le dice, bueno, hay que volver a la familia, pero como un antídoto, una vacuna contra el neoliberalismo, contra posiciones ultraliberales, ¿no? Hay hay un recupero paradójicamente como de derecha y izquierda, ¿no? O conservador y de izquierda. Digamos. Esa es una principal diferencia con Locke. ¿Se acuerdan que decía Locke? La familia no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad política. Bueno, Rousseau dice, ojo, las primeras sociedades, pero ¿cuál es la característica definitoria? Es el afecto del padre suple esa relación de mando y de obediencia. El Estado no te ama, te dice. Entonces, ¿cómo digo, ya metiéndonos derecho del texto, iba a decir otra cosa más, Rousseau nació, ya les dije que a mí las biografías medio que me tienen sin demasiado cuidado, pero hay que decirlo de todas maneras, porque estaba en la universidad y hay cosas que hay que decir y hacer. Rousseau nació en 1712, muere en 1778, y en el 62, a sus 50 años, escribe el Contrato Social, una de sus grandes obras junto con El origen de la desigualdad de los hombres, y con el Emilio, que es más utilizado por ahí el Emilio es como ¿cómo decirlo? Un compendio de recomendaciones de cómo educar a los niños hombres. Y es usado y criticado por la pedagogía, por ejemplo, ¿no? También interesante, y el origen de la desigualdad también. Ya lo dije creo, pero repito, si a usted el día de mañana le interesa seguir la lectura de Rousseau, bienvenido sea. Nosotros propusimos esta lectura y por eso estos textos que van como al hueso de eso, ¿no? Porque podríamos haber hecho otra línea que decir, bueno, pensar la desigualdad a partir de Locke y de Rousseau y de Hobbes. Bueno, para hacerlo un poco más sencillo, si se quiere, son, vean que vemos los autores en función del tipo de contrato, del pacto, de la sociedad civil, del estado de naturaleza, de las leyes, del soberano, de la forma de gobierno, etcétera, etcétera. La pregunta fundamental, y me parece de una actualidad
este, terrible, es si los hombres, si estamos todos de acuerdo que los hombres nacen libres e iguales, porque en cada lugar donde veo, dice Rousseau, están atados, ¿no? Son súbditos, si se quiere. Coincido totalmente con Rousseau. O sea, porque en cierta manera uno cuando decide formar parte de una sociedad, termina firmando un contrato y en cierta manera esa libertad, entre comillas, que tiene el ciudadano o la ciudadana, demandan que tiene ciertas limitaciones, o sea, debe respetar las normas, mejor con propiedad hablando del autor, las leyes, ¿no? Las leyes que van a terminar siendo, él dice, yo puse, el humano nunca es libre, sino que siempre existen cadenas que limitan su accionar. Y esas cadenas, en cierta manera, son estas leyes que conforman el orden, si se quiere, social. Pero paradójicamente el único lugar donde podemos ser libres, ¿no? O sea, cuando dice hay un cambio de libertad como anárquica, por decirlo de alguna manera, por la libertad civil, a mí siempre me pareció Rousseau un pensador como súper paradójico, un pensador paradojal, ¿no? Que defiende la libertad a partir de una especie de constricción social muy fuerte, que esto, ¿no? Que lo paradójico es con el tema de las libertades. Me parece el más complejo, el más rico de leer en esa contraposición libertad-igualdad, ¿no? Que para nosotros impensada, o sea, impensable, ¿no? En general, la sociología, algunos otros discursos que sostienen, cuando uno se acerca a la igualdad, se aleja de la libertad, ¿no? Entonces te arman esos cuadros de doble entrada donde aparece, ¿no? Estados Unidos acá arriba, que bueno, es muy desigual pero es libre, y está Cuba allá, y China, ¿no? Y bueno, el doctor le puede decir tranquilamente, muchachos, que ustedes están, porque la libertad para ustedes es hacer lo que cada uno aprende, ¿no? Disponer de los cuerpos del resto, no, eso no es libertad. La libertad en eso se parece mucho más, siempre, yo cuando lo leía siempre hay una reminiscencia más aristotélica, ¿no? De una especie de sujeto social que se realiza en la polis, ¿no? Que se realiza cuando está decidiendo él y la comunidad, y una cosa como muy casi imposible de disociar, ¿no? Voy a abrir el chat. En eso también, viste que también cuando explica el tema de la esclavitud, ahí también hace un análisis que me pareció re interesante. Él dice, el esclavo no se hace esclavo por la fuerza de quien va a ser su amo, sino que él vende su fuerza por el beneficio de lo que el amo le va a dar para poder subsistir. Como tratando de, yo por ahí, no sé si es equivocada mi comparación, pero en cierta manera hay un paralelismo respecto al contrato social que uno firma con un gobierno cuando vive en una sociedad, se limita al cumplimiento de las leyes para poder tener una vida en donde pueda conseguir uno una fuente de trabajo, pueda abastecerse, pueda vivir y pueda realizar su vida de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso por ahí me abrió, me despertó muchísimo porque nunca me puse a analizar desde esa perspectiva el tema del esclavo y el amo. Sí, está buenísimo, me dice, bueno, Aristóteles tenía razón, que hay esclavos por naturaleza. Lo que dice, lo que se equivoca es que toma la causa por el efecto. Si hay esclavos por naturaleza, porque alguna vez hubo esclavos contra natura, cuya, digamos, ¿no? Cuya esclavitud fue producto de la fuerza.
Para ordenar, digamos, esa es la primera pregunta, ¿no? Es, ¿por qué entonces hay hombres que obedecen? Y ahí se mete con el tema de la esclavitud, ¿no? Y dice, bueno, una de las explicaciones posibles es la fuerza, ¿no? De repente, quien más, primero que está bueno que separa las sociedades políticas de aquellas que tienen un líder y el resto son unos seguidores, ¿no? Eso no es una sociedad política, eso puede ser otra cosa, pero no es una sociedad política. Puede ser la fuerza, ¿no? Porque la respuesta a la pregunta, ¿no? La primera pregunta que tengámosla siempre a mano es, ¿no? El hombre ha nacido libre por doquier se haya encadenado. ¿Cómo se ha dado este cambio? Lo ignoro. ¿Qué puede legitimarlo? Creo poder resolver esta cuestión. Entonces, toda la obra va a ser una pregunta sobre la fuente de la legitimidad de la obediencia, si se quiere. Recuerden ustedes que cuando comenzamos, ¿no? la materia, este recorrido, decíamos, ¿no? Que muerto el fundamento divino, los hombres tenían que empezar a pensar el fundamento de la autoridad. Esa es una respuesta, una de las respuestas más, me parece, que caló muy hondo. Marx es lector de Rousseau, Nietzsche, tiene un montón de ramificaciones. 10 años después de su muerte, muchos justificaron, ¿no? La Revolución Francesa por el contrato social o por la obra de Rousseau, ¿no? Un autor muy, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra, muy importante, digamos, y además poco más conocido también por nosotros por su condición de europeo más, si se quiere, se parece más a un francés que a un inglés, ¿no? Pero entonces la pregunta es la fuerza. Bueno, entonces uno podría tener de repente derecho, ¿no? Y uno como es más fuerte que el otro, yo te domino, entonces domino al otro, y el otro, el otro, el otro, el otro. No, de ninguna manera. Porque ahí no hay, lo que puede haber, dice, cuando uno viene y te quiere someter por la fuerza, la obediencia de vos que sos el débil, por ejemplo, es una obediencia del orden de la necesidad. Yo necesito no pelearme con vos porque me voy a morir, es muy fácil. Pero no hay un deber. Ahí está uno de los tópicos centrales del pensamiento, de la pregunta de Rousseau. Hay un mandato y hay un deber de obediencia. No es una obediencia porque vengo con el látigo. Entonces dice, esa opción de la fuerza, digamos, no camina, ¿no? Y hace una diferencia además fundamental entre fuerza y derecho. Fuerza y derecho son términos completamente antagónicos, no podemos, porque si no dice, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿para qué hay derechos si hay solo fuerza? Si hay derechos es porque hay otra cosa que no es solo fuerza, porque si no, no hay necesidad del derecho si gobiernan más fuerte. ¿Para qué se va a poner a redactar leyes si en realidad uno tiene que hacer lo que tiene que hacer por miedo a la reprimenda física, económica o con la vida, ¿no? Entonces, descartemos la fuerza, ¿no? Y otra cosa, dice, nadie, como un poco retomando también lo que decía Cristian, nadie se somete porque sí, ¿no? O sea, incluso eso dice el esclavo se somete por una relación de contrato, quiero decir, por una transacción. Bueno, yo me someto a la voluntad de este tipo durante 6 meses por una cama, un catre y un plato de comida de la mañana, un plato de comida de la noche. Nadie se somete porque sí. Y dice, puede pasar, y pintaríamos a esa persona de loca. Ahora, decir que todo un pueblo se somete gratuitamente ya es de una ignorancia absoluta. Profe, sí. En eso también yo anoté que referido a la fuerza dice, el más fuerte jamás será siempre amo o señor si no transforma su fuerza en derecho. Como usted decía, o sea, tiene que transformar ese poder de fuerza, lo tiene que transformar en una ley, en un derecho y en obediencia, y la obediencia en deber. O sea,
en definitiva, porque como usted decía, ¿no? Puede llegar un momento en que aquella persona que por fuerza se encuentra en un estado de sumisión, pierda el temor a esa fuerza y se le revele. Entonces es por eso que él describe de que debe transformar esa fuerza, la tiene que transformar como en derecho, ¿no? Para que ya en función del derecho ahí rija otra autoridad que pueda mantener la obediencia. Absolutamente. Después lo vamos a ver con un autor italiano, ya del siglo XX, que es Antonio Gramsci. Yo cuando leía eso justamente también hice hincapié en esa frase, que es como premonitoria de lo que después Gramsci va a llamar hegemonía. Retengamos esto, recuerden que yo cada tanto les digo, reténganlo y después lo charlamos, bueno, reténganlo. Hay como una anticipación, haciendo un paralelismo un poco forzado, pero sí, a mí me da esa misma sensación, ¿no? Que es súper potente esa frase. Otra cosa, por ejemplo, dice, bueno, yo me puedo someter, pero yo no puedo someter a mi hijo. Él es libre. Y suponer que cada ciudadano y cada ciudadana, cada individuo, vamos a decirle, se va a someter porque sí, dice, es como un delirio pensarlo, algo así. Y yo recalé en una cita del texto, esto sería como algo más o menos así, hago un convenio contigo totalmente en perjuicio tuyo y totalmente en beneficio mío. Te observaré mientras me parezca y te observarás mientras me parezca. Dice, nadie va a firmar ese contrato. Vamos, seamos serios, muchachos, muchacha, nadie va a firmar eso. Entonces, eso es imposible. Retiremos todo ese tipo. Y después, bueno, se mete con la guerra. Lean esa primera parte. El primer libro es muy lindo de leer y explica todos estos problemas del estado de naturaleza y la sociedad política, ¿no? El derecho de guerra, ¿no? Se mete con el derecho de guerra y si tengo derecho a matarte o no. Y dice, no, yo tengo derecho a matarte en tanto haya una guerra donde hay soldados. Cuando vos le ponés las armas, y no, ya no tengo derecho a matarte. Eso es una canallada, ¿no? Ahí no hay derecho, digamos. Eh, También, profe, eso de que habla de que las guerras no son de hombre a hombre, o sea, no son como individuos como tal, sino entre estados. claro, exactamente. Refiere también, profe, que dice la guerra no debe existir. Él argumenta porque dice que en un estado natural no hay propiedad constante y en un estado social donde todo está bajo la autoridad de las leyes, o sea, como que trata de explicar de que la forma de gobierno no le da una legitimidad a la guerra. Lo que sí después va a describir que por intereses de quien está como soberano, puede que genere esta situación de pelear con otro territorio, ¿no? Por ambición de aquel territorio, tal vez, pero refiere de que no está amparado en los espectros de estado que él marca, estado natural o estado social. Absolutamente, absolutamente válida la referencia. Me perdí un poco, voy a ser sincero. Hago hasta acá. ¿Por qué nacemos libres, estamos dominados? ¿Por qué dominamos? La fuerza no es una opción, la guerra no es una opción. O sea, no explicarían esto, un poco por lo que dijo Bautista, por lo que decía Cristian. Y entonces dice, frase que para mí, es un libro, no es un libro largo, pero yo lo resumiría en 8 o 10 frases muy potentes que tiene. Las convenciones son la base de toda autoridad. Entonces acá hay algo del orden de eso, de la convención, le hace convención, le hace pacto, ¿no? Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? No hay autoridad. Lo que puede haber, no, una tiranía, quiero decir, no hay legitimidad de la autoridad, más bien que la autoridad. Espérenme un segundo que tengo que decir algo.
disculpen. Entonces, ¿qué tipo? Decimos, es la convención la que va a dar legitimidad a la autoridad, a las leyes, al derecho, a la obediencia, etcétera. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué tipo entonces de convención? ¿Qué tipo? Y es preguntarse por qué tipo de pacto va a proponer Rousseau. ¿Se acuerdan que nosotros en un momento hablamos de pacto de unión y de pacto de sujeción, ¿no? Entonces, ¿qué era? Como en Hobbes era un solo tipo de pacto, bien de sujeción, es decir, en el momento que nosotros cercenamos nuestra soberanía en pos del Leviatán, ese es el acto fundamental, fundacional. Roto eso, se rompe todo. Dijimos que en Locke era más complejo, había un pacto de unión primero, es decir, la conformación de un pueblo, si queremos decirlo en términos más modernos, más contemporáneos, más que modernos, o de una sociedad, y después un segundo pacto de sucesión para la conformación de la autoridad. Bueno, Rousseau, yo me animaría a decir que es todo pacto de unión, no hay acá ningún tipo de pacto ¿no? donde nosotros cedemos la soberanía. Acá sí hay una cosa mucho más monista, mucho más organicista, ¿no? Son posiciones que va a ser sostenido y después, posteriormente, por cierto, republicanismo, ¿no? Pensar el cuerpo social como un todo. Acá las partes son muy mal vistas. De hecho, Rousseau es muy crítico de los partidos como partidos políticos, de las facciones, ¿no? Eso es como muy crítico de eso, dice que son absolutamente peligrosas, que engañan a los sujetos, que los hacen votar cosas que no corresponden. En general, recuerden, la vez pasada, ¿no? Las discusiones entre liberalismo y republicanismo muchas veces van a ir sujetas a eso, o si hay facciones que sean un montón, entonces que se medio que se neutralicen entre ellas, ¿no? Pero tengan en cuenta esto, el problema del liberalismo es hacer, no, ¿qué le diría un liberal a Rousseau? No, pero vos estás loco, ¿cómo que de repente, y la libertad mía dónde está? No, pero su libertad, hay un lindo texto de Isaías Berlín, si no se me está equivocando el señor, que se llama La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, o algo por el estilo. Dice, no, justamente pensar la libertad, nosotros porque además somos ciudadanos argentinos en un mundo particular, en una sociedad particular, etcétera, etcétera, cuando decimos libertad, cuando yo digo libertad, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? No sé, al corazón. Yo te digo, te despierto un día, ¿no? Llego marciano y dice, che, escuchame, este es politólogo, por ahí la tiene media clara, es politólogo, está estudiando ciencia política. ¿Qué es la libertad? Yo creo que hoy lo pensamos. Perdón. Ahora sí, lo tengo abierto en dos lados. Yo creo que hoy lo pensamos como Hay dos bárbaras. a la libertad de expresión, a la libertad, no sé, de asociación, a poder manejarnos sin intervención por ahí, no digo fuera del marco de la ley, pero sin que nadie nos esté diciendo, bueno, anda para acá, anda para allá, pensá esto, pensá lo otro. Con todo lo de las redes, yo creo que lo pensamos más así, como libre pensamiento. Igual para mí particularmente, profe, el término libertad está totalmente vinculado con el término del contrato social, ¿no? Bueno, lo que usted decía yo, referido a cuando uno decide pertenecer a una ciudad, a un pueblo, a un país. Yo anoté del libro 1, el humano con intención de conservarse conforma la forma de agregación una suma de fuerzas, o sea, yo elijo vivir en comunidad con mis vecinos por una cuestión de que no voy a estar tan indefenso si pueda llegar a ocurrir algo. Es por esa cuestión que el individuo termina conformando sociedades y termina organizándose de esta manera. Y considero en este sentido que el término libertad para mí va a conllevar también yo ver si mi libertad no va a terminar siendo un problema
para mi vecino. O sea, al estar viviendo en una sociedad, mi libertad tiene que respetar la libertad del otro. Y es más o menos lo que dice Rousseau también con el hombre civil, ¿no? Que el nuevo orden social tiene que estar basado en la renuncia de los beneficios personales en favor de los intereses colectivos. Sí, pero vean que, digo, esas concepciones de libertad tienen un plafón común, que es, primero es un problema individual, ¿no? Es decir, tanto en el caso de Bárbara como en el de Cristian, los ejemplos, es una libertad de orden individual, ¿no? Como primer punto en común. Y segundo, justamente nuestra libertad es una libertad, no lo dijo así Bárbara, pero me parece que iba a ese punto, de ausencia de restricciones, si quieren, ¿no? De ausencia de intervenciones. Y justamente, ¿qué intervención? En general, es una intervención estatal, ¿no? Es decir, los derechos como carta de triunfo frente al Estado, ¿no? Hay un autor liberal que se pregunta, bueno, ¿qué es un derecho? Un derecho es derecho en tanto yo le digo al Estado hasta acá y el Estado dice, bueno, hasta ahí. Si no, no es un derecho. ¿No? Esa idea de no injerencia del Estado en la vida personal, privada. Tanto Rousseau como los antiguos van a decir, no, de ninguna manera, pero usted es encadenado por todos lados, usted no se gobierna. Gobernar para Rousseau, digo, la libertad, es gobernarse a sí mismo. Porque cuando yo estoy siguiendo, cuando me junto y sigo la voluntad general, que es el pedazo de voluntad que me hace sujeto social, me estoy gobernando a mí mismo. Es decir, lo que después va a decir el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, es gobernarme a mí mismo. Eso es libertad. No que de repente decirle al Estado, no, acá no te metas. Pero solo le digo eso, es una libertad terriblemente defensiva, si se quiere. No es una libertad ofensiva, una libertad dice, bueno, hasta acá. Después haz lo que vos quieras, pero a mí no me jodas. No. Dice Rousseau, uno podría arrastrarlo hacia más atrás y hacia más adelante. Si no, la libertad, uno es libre en tanto se gobierna a sí mismo. En tanto realmente toma decisiones acerca de la vida pública, dentro de que ese público uno es también uno mismo. Después si hay intereses privados, y está bien que los haya, no dice que está bien que los haya. En una sociedad ideal no hay, dice Rousseau, ¿no? Pero los hombres son hombres y son, tienen algunos errores, lamentablemente, no son dioses, pero tienen que estar reducidos a la mínima expresión. Es decir, cuanto menos sea la injerencia de los intereses privados, mejor va a ser la sociedad, vamos a decir en esos términos, cuanto mayor sea, al punto de imponer una voluntad personal como colectiva, ¿no? Sería como la mayor aberración posible, menos buena, más mala, valga la redundancia, no, pero es la sociedad. Entonces, para mí, otra de las grandísimas frases, no sé la página porque justo está, no tiene página mi libro, pero está un poquito antes del capítulo 7 del libro 1, que se llama El Soberano. Para mí en esa hay una cita, los voy a leer, es muy cortita, donde resume, para mí, si están, eso no debería decirlo yo, ¿no? Pero si están un día, tienen el final y se olvidaron de Rousseau, bueno, lean esto, que dentro de todo resume buena parte de los planteos. Dice, cada uno de nosotros, como una definición del pacto, ¿no? Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la dirección suprema de la voluntad general. Y recibimos además a cada miembro como parte indivisible del todo. Este acto de asociación produce al instante un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como sus votos tiene la Asamblea, que recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Esta persona pública recibía el otro tiempo el nombre de ciudad y ahora recibe el nombre de república o de cuerpo político, al que sus miembros llaman Estado cuando es pasivo, soberano cuando es activo. Son todas definiciones, ¿eh? Repito, esta persona pública, ¿sí? Vamos a llamarla, y
ahora recibe el nombre de república o de cuerpo político, al que sus miembros llaman Estado cuando es pasivo, soberano cuando es activo. Respecto a los asociados, toman colectivamente el nombre de pueblo y se llaman en particular ciudadanos en cuanto participan de la autoridad soberana y súbditos en cuanto están sometidos a las leyes del Estado. No sé si queda claro. El Estado, si se quiere, la parte más, vamos a decirlo así, la parte más represiva. No es la palabra, pero es la parte... ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe. Ah, porque sabía cómo trabar. Entonces, este pacto funda el cuerpo político, la sociedad de la república. ¿Sí? Antes le decíamos ciudad, y acá hay una clara reminiscencia, cuando dice ciudad está diciendo polis, ¿no? Hay una clara reminiscencia a los griegos como mínimo, ¿no? Aristóteles en particular. ¿Y qué dice? Cuando es activo, cuando es pasivo es Estado, ¿no? Cuando somos súbditos, cuando somos pasivos, cuando estamos sometidos a esas leyes del Estado, y cuando estamos actuando positivamente, somos el soberano, ¿no? Esto, fíjense que cuánto de eso hay, por ejemplo, en toda esta rama, vieron que en un momento se discute un poco con Montesquieu, que es otro autor de la división de poderes, Voltaire, hay todo ahí, un caldo de cultivo, ¿no? Que imagínense, ahí hay muchas palabras que nos hacen acordar, por ejemplo, a nuestra Constitución Nacional, ¿no? Esta idea de soberanía, de pueblo soberano, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de representantes, la división de poder, etcétera, etcétera. Hay una terminología común. Por supuesto, para Rousseau, la división de poderes no existe, es una payasada, es como decir que lo dividimos, el cuerpo político es uno, ¿no? Esta es la idea. La voluntad general es la voluntad que todos, si queremos ponerlo de una manera muy sencillita, casi tergiversando un poco a Rousseau, todos tenemos, si se quiere, una parte pública y una parte privada, ¿no? La polis y el oikos, vamos a decirlo en términos que por ahí ustedes ya conocen. Esa parte de público es lo que nos hace un cuerpo político único. No es la voluntad general, como citaba Cristian al principio, no es una suma de voluntades particulares. ¿Qué es lo que va a decir el liberalismo? Para el liberalismo, una sociedad, ¿se acuerdan lo que decía yo la clase pasada de las concepciones villiquinescas, sin criticar puntualmente a Villiquen, o sí? La sociedad es un conjunto de individuos, ¿no? Que comparten, dice, una historia común, una lengua, símbolos patrios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser un conjunto de individuos, ¿no? Una sumatoria aritmética de individuos, ¿no? 1, 2, 3, 10, 1000 individuos. Bueno, para Rousseau no. A lo sumo dice, tiene tantos miembros como votos tiene la asamblea, pero hay una especie de yo común, dice, ¿no? Recibe en este mismo auto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Hay una entidad que ya excede a los individuos, que es la voluntad general. La voluntad general siempre, o sea, nunca se va a equivocar, no se equivoca, ¿sí? Porque eso supondría que yo estaría dispuesto a hacerme mal a mí mismo. Yo puedo querer, por eso dice, ustedes me paran, porque acá se pone lindo y se pone un poco más complejo. Ya tenemos el pacto, ya tenemos el cuerpo político, ya tenemos medianamente los conceptos, ¿sí? Es pueblo, soberano cuando actúa, súbdito cuando está como en la situación pasiva o más represiva. El cuerpo político, república cuando es activa, Estado cuando es pasivo, ¿no? Que tengan estos pares dicotómicos, tenganlo que es bastante común, ¿no? Los pares dicotómicos en Rousseau. Profe, sí. Eso lo describe en el libro 3, cuando desarrolla todo lo que es gobierno, ahí describe estas dos particularidades. Dice que cuando es república es activa y cuando refiere al Estado dice de que es una actuación pasiva. Y después en el libro 2, ahí hace el desarrollo del... esto me gusta del libro 2, que empieza con la soberanía. El primer capítulo del libro 2 habla primero de soberanía antes de después desarrollar tanto lo que es el pueblo, la ley,
y bueno, después las distintas formas, la división de las leyes, pero por eso particularmente le marcaba esto que me encanta que está organizado de manera progresiva, o sea, lo va formando como se va constituyendo, inclusive cuando refiere al cuerpo. Creo, yo eso le quería consultar. Rousseau era él tenía este pensamiento del funcionalismo, profe, o él no adhería a estas ideas. Todavía el funcionalismo como tal no estaba desarrollado. Ah, bien, bien. Uno podría decir, sí, que contemporáneamente, tranquilamente puede ser funcionalista. Yo te diría que sería más de... lo dije hace un ratito y se me fue la palabra. Bueno, cuando me acuerdo te digo cómo lo caracterizaría yo. Hay un lindo texto de Waldo Ansaldi, me parece, ¿lo conocen? Ansaldi, historia, que se llama Soñar con Rousseau y despertar con Hobbes. Se los recomiendo como aplicación, digamos, práctica de esto, ¿no? Él va analizando todo el proceso de independencia y demás, y cómo no había una posición súper rusoniana y terminó siendo un leviatán. Es bastante una especie de pesadilla, ¿no? Se los recomiendo, si tienen ganas de por ahí hacer alguna aplicación. Lo habíamos pensado, habíamos un texto de Oscar Terán, creo que lo tienen ahí ustedes, como para hacer una bajada a la Argentina, pero no nos va, no nos va a dar tiempo. ¿Perdón? Que si puede repetirlo, porfa. Waldo Ansaldi, Soñar con Rousseau y despertar con Hobbes. Una introducción al estudio. Lo leímos en Estado y Sociedad, ese texto. Ah, mira. Por lo menos lo de la licenciatura lo leímos. Sí, está muy bueno. Bueno, qué bueno que no lo dejamos, porque sí va a superponer como buena parte de esa parte. Pero bueno, los que no lo leyeron los recomiendo, una linda aplicación de estas nociones más. Profesor, ¿Qué es la manera? Sí, ¿le puedo hacer una consulta de un concepto que no me ha quedado claro en el texto? absolutamente. ¿Qué es la soberanía inalienable? Algo así. Inalienable. Ah, sí, ahí No la se escribí puede- mal, tenés razón. Que no se puede alienar, porque ¿te acordás con Hobbes que decíamos, bueno, cada uno coloca su soberanía, ¿no? En el Leviatán? Eso es como es un acto de alienación, digamos, de la soberanía. Yo me despreocupo, te dejo a vos la soberanía que yo tengo en función de que vos me asegure la vida, la paz, ¿no? Había una canción de los más grandes, ¿se acuerdan? Los radicales. La Junta Coordinadora Nacional, no, ninguno es tan grande. Bueno, perdón. La soberanía para Rousseau no va a poder ser depositable en ningún lugar que no sea en sí misma. Por eso no se puede alienar, digamos. Yo no puedo colocar la soberanía en un príncipe, porque jamás porque la soberanía, ¿qué es? La voluntad general puesta en acto, ¿no? La voluntad general actuando. Y como voluntad general, únicamente depende de ese cuerpo político. Jamás va a poder ser, porque si no es colocar la voluntad general en una persona puntual o en un grupo de personas, no importa, que van a tener intereses particulares que son absolutamente contrarios a la voluntad general, ¿no? Va a haber voluntades particulares. La soberanía es esa voluntad general y como tal no la puedo depositar en ningún sujeto en particular. ¿Sí? Y te digo más, Rousseau te dice más, además, la voluntad general o esta soberanía, la voluntad general puesta en acto, su objeto
es el conjunto, el común. No debería actuar, no le interesan las situaciones particulares. Porque por situaciones particulares yo puedo querer que le vaya mal o bien a una persona, ¿no? Porque le tengo aversión o porque le tengo afecto. De repente yo digo, pero este chabón, ¿viste? Mi vecino que escucha heavy metal, que no existe, ¿no? En realidad. Pero digo, ojalá que le vaya mal, que se quede sordo, no sé. Eso puede ser una expresión particular del orden del interés particular. Pero yo, de repente puedo ser yo el sordo. Entonces nadie va a convenir leyes, a convenir cosas que puedan de repente ser perjudiciales para uno mismo. Y además a la voluntad general no le interesa esos problemas individuales, le interesa el conjunto. Y como tal eso es indepositable. Eso además no es una descripción. Eso es un panfleto, es lo más panfletario que tiene, si se quiere, Rousseau. No lo leas como un texto de orden teórico o como un concepto a expresar. Que la soberanía es inalienable supone también que el día de mañana hay un gobernante que no nos cabe y perdonen la expresión, le pegamos una patada en el culo. Cuando hay un rey que no nos cabe, como en Francia, lo pasamos por la guillotina, se acabó, porque la soberanía reside en el pueblo, no en los gobernantes. Es la parte más radical, de revolucionaria de Rousseau. Eso es una posición política fuerte, que de hecho los franceses dijeron, la soberanía recae en el pueblo, papi, a vos te pasamos de huello, o sea, degollaron a un rey, no que degollaron a un ladrón que, no, se pasaron, guillotinaron a un rey, no es poca cosa, con el contratito social en la mano. No sé si te quedó medio claro o no. Profe, un poco incendiario yo también. Sí, gracias. Un ejemplo de esto de soberanía puede ser, por ejemplo, ahora lo que está planteando, manifestando el presidente Piñera de Chile, refiriendo de la región de las Islas Malvinas, la región antártica, que él dice de que el territorio no le pertenece a la Argentina. En ese caso, por ejemplo, la manifestación, calculo yo, estimo que de un alto porcentaje de la nacionalidad argentina va a respaldar de que el territorio, obviamente siempre, esto también Rousseau siempre dice, que cuando se hace una discusión y cuando habla de los legisladores que tienen que estar informados, si hay contratos que ya se firmaron, en este caso en Naciones Unidas, obviamente el argentino va a manifestar su soberanía al territorio argentino y va a tratar de defender el territorio así al igual como las Islas Malvinas, que nos pertenecen por cuestión geográfica, simplemente porque están en el territorio donde se encuentra la Argentina. No están próximas a Inglaterra como para decir que son islas de los Kepler, como decía esta intelectual Sarlo, ¿no? Pero en eso puede ser un ejemplo de soberanía, el tema, por ejemplo. Sí, ahí me parece que es bastante más. Voy a tratar de ensayar una respuesta con la cual no voy a estar de acuerdo yo mismo. Viste que dice, para que haya un pedazo de tierra que sea de alguien, no tiene que estar habitado por nadie más. Y vos, digamos, si vos ya, a ver, ¿cómo te explico? Si vos ya suponés una cuestión geográfica, es un contrato de otro orden, ahí me parece, ¿no? Tranquilamente, por decir una cosa, los ingleses pueden decir, bueno, pero cuando nosotros venimos a instalarnos acá no había nada, y en nuestro contrato original y soberano nos hicimos cargo de tu territorio. No importa si está cerca de Argentina, si está, a mí qué me importa, ¿no? Me ensayaría esa respuesta. Por supuesto que las Malvinas son argentinas y hay que defenderla a como dé lugar en cuanto a cosa diplomática. Digo, no, con eso no estoy justificando que esté bien que los ingleses estén. No, pero la teoría de Rousseau diría eso tal cual. Dice que quien estaba primero
entonces el territorio sí es cierto. Y además ya hubo una guerra, y lamentablemente perdimos. Habría que ver qué dice Rousseau al respecto. Profe, ay, Sí. ¿Qué efecto tenés ahí cuando hablas o no? Es como... Sí, 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 porque lo tengo del celu que se escucha mejor. Em, Ah, También además después Rousseau habla de la extensión de los territorios. En este caso yo tampoco estoy de acuerdo, pero capaz que él diría, las Islas Malvinas como que serían demasiado extensas para el Estado argentino, no se podría ocupar. Y ahí entraría como en una guerra defensiva. bueno, hay una... Yo lo escuché decir a dos personas. Martín Caparrós, es un filósofo argentino que estudió en Francia. Perdón, Martín Caparrós. Tomás Abraham, si no me equivoco, no quiero decir cosas que no son, dijo, hasta que no tengamos verdadera soberanía sobre el territorio continental, ¿para qué estamos peleando por Malvinas? ¿No? Como si, digo, para aportar la discusión. Y si no me equivoco, fue el expresidente Mauricio Macri que dijo que iba a ser un fuente, ¿para qué queremos a Malvinas? Que iban a ser un fuente de déficit, ¿no? Y recién se preocuparon cuando parece que se encontraron petróleo. Estaría bueno pensarlo rusonianamente el conflicto Malvinas. Bueno, le dejo el título para alguien que quiera escribir un artículo académico. Pero sí, posiblemente la anexión de ese territorio, sí, en algún punto podría Rousseau decir, sí, ¿para qué queremos seguir extendiendo el territorio? Pero bueno, Argentina también es tan grande y tan poco poblada, que no le gustaría, ¿no? Sería un lío como para gobernar. Tengan ustedes a bien, no sé si esto lo saben o no lo saben, cuando Rousseau piensa su modelo de sociedad, está pensando en los cantones suizos, que son ciudades muy pequeñas, con poblaciones, ¿no? Porque hay algo que se llama la precondición de la vida republicana, que decir, y en eso también es bastante más sensible, no sensible de sentimentales, sensible de que tener capacidad de observación. Me parece Rousseau el más sensible, ¿no? Es decir, dice, acá no hay gobiernos buenos y malos a priori, ¿no? O sea, bueno, hay cosas que no corresponden y listo, pero eso no es que es malo, eso no camina, no va. Y yo no podría decir que para mí la democracia es la mejor, pero es verdad que en una extensión terriblemente grande de tierra es imposible. Y puede haber un buen gobierno de repente que sea monárquico, ¿no? ¿No? En tanto y cuanto no sea hereditario, porque ahí ya se calienta y se prende fuego todo. Perdón, no nos anticipemos, vamos como por partes. Pacto, esa cita que les dije anterior al capítulo 7 es una cita fundamental. Ahí tienen definición de pacto social, tienen definición de soberano, no tanto de voluntad general, pero cuando dice Estado, cuando dice ciudadano, cuando dice súbdito, cuando dice cuerpo político o soberanía, eso está en 2 párrafos, 1 párrafo y medio, cierre. La voluntad general y el bien común. La voluntad general siempre está orientada hacia el bien común. Por eso, la voluntad general no le interesan cosas de orden privado, insisto. La voluntad general, porque primero además que los hombres, y digo los hombres sabiendo lo que es el problema de los hombres, porque eso dice los hombres, nunca van a esto, ¿no? Nunca van a pactar algo que de repente sea más caro caro quiero decir que sea más costoso socialmente, ¿no? Que saca más plata, quiero decir. Nunca nadie va a poner cláusula que de repente sea yo el que puedo estar ahí, digamos, ser víctima de esa cláusula. ¿Sí? Y la voluntad general nunca se equivoca. Primero siempre orienta en las cuestiones de orden social, no le interesan las particularidades, no le interesan y no le deben interesar, porque esas son cuestiones particulares. No interesa el conflicto de A con B. Le interesan las cosas del orden general, de la organización general. Y la voluntad general siempre está orientada al bien común, porque uno es el famoso yo quiero que le vaya bien al país, ¿no? Es decir, cuánto político en campaña hemos visto, pero si no, pues yo quiero que le vaya bien. Acá el gobierno de distinto signo político al que profesa el entrevistado en cuestión. Si le va bien a él, le va bien al país.
esa es la parte más de voluntad general, ¿no? Que uno podía escuchar el personaje bastante oscuro. Y yo lo pensaba, no sé qué piensan ustedes, ¿qué ocurriría si esto fuese realmente así, ¿no? Si tuviese una especie de soberanía rusoniana, ¿qué pasaría con las personas que no se quieren vacunar? ¿No? Los echamos, los matamos, porque no que no se quiera. A mí con la cuestión de las vacunas siempre me pasó algo muy puntual, porque es del orden del bien común, digo, ¿no? Es un argumento de salubridad pública, no es una cuestión privada que yo, porque de repente, si tu nene no se vacuna, porque en general además, ¿no? Pagan los platos rotos los pibes, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo hay toda un caparazón estatal que te obliga a vos a vacunarte, ¿no? Una posición liberal puede decir, no, con mis hijos no, yo hago lo que quiero, ¿no? con mi cuerpo, ¿no? Que como decíamos con el aborto la vez pasada, ¿no? Que también es un reclamo, entre otras cosas, liberal. Y digo, si de repente vos no querés vacunar a tus pibes y hay un brote de poliomielitis, no sé nada de enfermedades, y bueno, ¿hasta qué punto también el pibe mío y la sociedad en su conjunto no está en riesgo? Entonces, ¿qué hacemos o sea, ¿qué haría Rousseau? ¿Qué haría Rousseau? Lo sabemos, ¿no? Bueno, no sé, o lo destierra o lo mata. Te digo, con la gente no se quieren vacunar, que además el problema no es que después se mueran, porque última puede ser un acto de mero orden privado, ¿no? Yo asumo las consecuencias de no vacunarme, sino que eso puede suponer que haya unas nuevas cepas, ¿no? Como ahora estamos con la Delta, y que de repente yo, que me vacuné y hice las cosas que tenía que hacer, me puedo llegar a enfermar y a morir. Y con eso la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, a mí me parece como un tópico súper interesante para pensar a partir de Rousseau y de la voluntad general y bien común, ¿no? Y hasta qué punto esas voluntades no son voluntades estrictamente personales, individuales, que ponen en riesgo el pacto social, el bien común, que entre otras cosas es la salud, digamos, ¿no? La salud de la población. No sé ustedes qué... Profe, y ahí particularmente cuando en el libro 2, cuando habla de la voluntad general, del interés común, también refiere, o sea, como usted explicaba, ¿no? Que no es que está anulando totalmente el interés individual de cada uno, porque como usted bien explicaba, el interés, uno va a tener su voluntad propia individual, pero tiene que también colectivamente pensar en el otro. Y cuando habla en un momento del libro 2, refiere de cuando alguien quiere superponer su interés propio, el interés propio, y él refiere esto, o sea, yo cuando leí esa parte, el desarrollo ese de que dice de que va a estar perjudicando a todo el común de la sociedad, que es por eso que seguramente que va a tener que ser corregida esa persona, porque va a terminar afectando al resto de los que habitan el territorio. Yo lo afilié, lo asocié muchísimo con esto, con lo que usted por ahí hacía como una comparación con el tema de ahora del COVID, ¿no? Porque en eso particularmente él refiere eso, de que está bien, vos tenés voluntad individual propia, pero no tenés que afectar al común de la sociedad, porque acá no vivís vos solito, sino que vivís vos, al lado tenés a alguien que es tu vecino, y si lo tuyo, lo propio, termina afectando al resto, entonces va a tener que haber una limitación de tu interés individual, privado. Y la voluntad general no es unanimidad, es participación de todos, qué sé yo, tenemos en cuenta los antivacunas. Pero después él dice también que la persona esa que no obedece la ley, que no obedece al Estado, de todas formas estuvo viva gracias al Estado. El antivacuna estuvo vivo gracias a que el Estado creó un hospital para
para que él caiga con no sé, una enfermedad paga que se podría haber evitado, que el Estado le salvó la vida. Entonces, como lo lógico, lo racional, sería que cuando está la voluntad general en contra de su voluntad particular, que obedezca, porque fue esa misma voluntad general la que lo mantuvo vivo todo este tiempo. Tal cual, tal cual. Perdón que no estaba mirando acá, pero estaba buscando la cita. Un segundito. Que era como muy patente para pensar esto. Que dice: además, todo delincuente que al atacar el derecho social se convierte por sus delitos en rebelde y traidor a la patria, deja de ser miembro de ella al violar sus leyes e incluso le hace la guerra. Entonces la conservación del Estado es incompatible con la suya. Es preciso que uno de los dos muera, y cuando se hace morir al culpable no es como ciudadano, sino como enemigo. Digo, ¿hasta qué punto esto no habilitaría? Porque está poniendo en cuestión el derecho social, ¿no? O sea, el bien común. ¿Hasta qué punto Y digo, ¿y cómo esto el COVID lo fue muy patente? Porque de repente nuestras actividades más privadas podían causar un daño profundo al conjunto, y un daño que es directamente, que es materialísimo, que es la vida. No es que uno en trasnochado, no sé. Bueno, estamos consignistas, sí, por supuesto. Por supuesto, todos los personajes políticos, absolutamente. Rousseau estaría absolutamente de acuerdo con eso. O bien, sí, vamos a decirlo. El COVID, digo, mostró esto, ¿no? Claramente cómo actitudes privadas pueden poner en cuestión al cuerpo político en su conjunto. Y después, y dije el aborto la vez pasada para jugar ahora de este lado de la cancha, como también había argumentos a favor del aborto por una cuestión de salud pública, porque vamos a tener más estadísticas, porque es mucho más barato. Entonces, a la sociedad en su conjunto le va a salir muchísimo más barato, ¿sí?, realizar un aborto seguro, legal y con pastillas, que de repente atender un aborto clandestino que muchas veces produce no solo, digamos, desgarramiento y demás, sino infecciones que son entonces días en una cama de hospital, que eso sale dinero público, ¿cómo se llama? Cuando uno tiene una bacteria se toma antibióticos, que también salen del sistema público, ¿no? Hay momentos en donde esa libertad entre la libertad, la voluntad general y el bien común, hay toda una melange que es como súper actual, ¿no? Parece, hay temas que son como muy pensables, y el COVID, a mí la vacuna en general, además, no quiero ser honesto, yo creo que el docente que nos dio este texto en su momento, del producto de que yo tengo la fotocopia, nos puso como ejemplo de las vacunas. Esto ha sido 2009, pero no me puedo acordar qué docente es, y le pido disculpas porque estoy hablando en su nombre. Pero digo, cuando recordé eso, digo, bueno, y ahora más que nunca, ¿no? ¿Qué pasa con los que no se ponen la vacuna? ¿Hasta qué punto no son traidores de la patria? Quiero aclarar qué diría Rousseau, porque de repente esto sale de acá y van a venir los antivacunas a tirarme piedras a mi casa. No, de ninguna manera. Pero ¿hasta qué punto no puede ser leído desde la óptica de un republicanismo más duro, más radical, desde un punto de vista rousseauiano, como traidor a la patria, ¿no? O como mínimo, como violentadores del pacto social, ¿no? Hasta ahí. Otra cosa que estaba diciendo cuando salté con la vacuna, que por ahí no está tan patente en el texto, por eso eso sí es información que les digo yo. Cuando él está pensando en un modelo ideal de sociedad, está pensando en lo que más contemporáneamente se va a llamar presupuesto de la vida republicana. Para llevar adelante una verdadera república sana, viva, activa, positiva, es necesario ciertas precondiciones. Fundamentalmente,
Las tiro así, no necesariamente. Esto después vamos a tratar de trabajarlo un poco más adelante, puntualmente, pero como si lo adelanto. Primero, la virtud cívica, que eso sí lo nombra Rousseau. Necesitamos unos ciudadanos virtuosos. ¿Qué son virtuosos? Que sean grandes artistas, no, que estén preocupados por la cosa pública, que no les interesa si gobierna tal o tal, que no les interesa eso, ¿no? Que son tipo comprometidos porque, además, eso, insisto, la libertad es gobernarse a sí mismo. Yo, cuando estoy, para Rousseau, cuando yo estoy respetando una ley, me estoy respetando a mí mismo, ¿sí? No es que me estoy repitiendo una autoridad externa. Eso es fundamental. No hay afuera, ¿no? No hay afuera excepto que seas un tirano o un usurpador. Dice, ¿no? Eso ya es otra cosa, eso no es del orden de... O es guerra, pero eso no es parte del cuerpo político. El cuerpo político, cuando respeta las normas, se respeta a sí mismo. Respeta la voluntad general, que nunca se equivoca, y apunta al bien común. Entonces, necesitamos ciudadanos comprometidos con la red pública, diría esta girita. Decían así a Aristóteles, ¿no? Otra cosa, sociedades relativamente pequeñas en términos de número, ¿sí? Que permita un conocimiento de unos con otros, que permita juntarse, que permita asambleas presenciales, hoy le diríamos a Rousseau, asambleas por bit, porque no, pero que no seamos 1 millón, que seamos menos. Y él está pensando en los cantones suizos, que es donde él nace, es ginebrino, él nace en Ginebra. Cantón es como una especie, no les quiero mentir porque no sé exactamente qué es un cantón, pero es como una unidad político-administrativa pequeña, como una especie de ciudad, ¿no? Entonces, Ginebra era eso, Suiza tiene un montón de cantones, como un municipio, sería algo así, pero pequeño, que permiten eso, el conocimiento y la asamblea, la preocupación por la cosa pública. Es mucho más difícil preocuparse por la cosa pública en un imperio como el Imperio Romano, donde por ahí el emperador está a, no sé, 46.000 kilómetros de donde estoy yo, y ¿qué va a hacer? Otra cosa, una cuestión que sí ya se mete, y en eso sí me parece el que permite más apropiaciones por parte, de hecho, Rousseau es retomado por mucha parte de lo que se llama socialismo utópico, ya lo vamos a ver con Marx, algunas cosas con Marx. Necesitamos unos niveles de igualdad más o menos razonables en términos de propiedad, que ninguno tenga que venderse para vivir. Eso es fundamental, porque si yo ya me vendo para vivir, ¿cómo hago después? O que no me puedan comprar y vender el voto, ¿no? Entonces, para Rousseau, un acto como el clientelismo sería condenado moralmente, sería una barbaridad, porque yo ya no estoy votando o no estoy decidiendo en términos de voluntad general, sino de voluntad estrictamente personal, individual. Porque tal persona me dio un plan estatal o me dio, pensándolo hoy, ¿no? No creo que haya habido planes estatales en la Ginebra de 1700. Pero digo, qué difícil, y volvemos otra vez a la discusión que teníamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué niveles de desigualdad son tolerables para la democracia? ¿No? Bueno, nosotros nos acostumbramos a vivir con niveles de desigualdad cada vez más terribles, tiránicos, no sé ya qué nombre ponerle. Pero bueno, la democracia sigue igual, ¿no? ¿Se acuerdan que yo traje a Off, la clase pasada, a Klaus Off, que creo que algunos lo había escuchado nombrar por lo menos? Y bueno, acá está también el problema, ¿no? O sea, y si uno es multimillonario y el resto vive para él, eso, digo, vamos a una asamblea, ¿vale lo mismo, no vale lo mismo? ¿Qué tipo de decisiones? ¿Cuándo estoy decidiendo? ¿No? En eso es claro Rousseau. Además dice que el Estado tiene que velar, vamos a decirlo en estos términos más contemporáneos, porque los niveles de desigualdad no crezcan. Que en algún punto es medio inevitable, dice Rousseau, pero no, el Estado tiene que velar porque haya niveles de igualdad compatibles con un estilo con una vida republicana, ¿no? Y en eso el republicanismo siempre va a ser el republicanismo de Rousseau, pero el republicanismo que vamos a ver después de Madison, de los norteamericanos, el republicanismo en cualquiera de sus vertientes va siempre a estar mirando esto, ¿no? Por eso va a hacer mucho hincapié en la virtud cívica a partir, por ejemplo, de la educación, ¿no? Tenemos que educar al soberano. ¿Conocen la expresión? ¿Les suena la expresión? Hay que educar al soberano. Porque dice Rousseau, los hombres son buenos, pero la sociedad los corrompe, ¿no? Los hombres son buenos por naturaleza. El problema es cuando arman sociedades, hay algunos pillos
¿no? Que tientan, traccionan, van y llevan y traen, no sé cómo dice el dicho, y terminan corrompiendo a los sujetos. Entonces hay que explicarles, hay que... Perdón, a ver. Bien, Julio, ¿y en relación a qué me decís? Yo lo he escuchado, te adelanto una cosa, lo he escuchado al señor Luis de Lía decir que había que imputar por traición a la patria a Macri y a su, por lo menos su gabinete económico, porque considera que hizo... Ah, sí, bueno, claramente me parece que el gobierno anterior fue un gobierno que bastante antimusoniano, ¿no? Es decir, si algo puso el Estado al servicio de la desigualdad. Eh, sí, en eso estoy de acuerdo. Es poner al Estado al servicio de la desigualdad. Profe, después Sí. algo que me pareció particular, digamos, del texto es que en los anteriores autores, tanto Hobbes como Lux, no encontramos, lo vi tanto en el libro 1 como en el 3, respecto del sentido de legitimidad, cuando refiere de que si el soberano no está, como usted bien explicaba, que Rousseau marca de que toda la sociedad en su conjunto tiene que tener un bienestar, estar bien, vivir bien, ¿no? Y él, particularmente yo lo asocié, lo vinculé con el tema de que, o sea, si gran porcentaje de las personas que habitan el territorio no encuentran una vida grata, una vida buena, van a deslegitimar el poder del soberano, y así el soberano va a terminar siendo corrido del cargo, digamos, ¿no? Eso bueno, yo anoté acá particularmente Una de... aclaración terminológica. El soberano siempre del pueblo, ¿eh? Nunca del gobernante. Claro. No Entonces, se está obligado a obedecer, sino a los poderes legítimos. sí, otra de las líneas de continuidad, ¿no? En Hobbes no había derecho a resistencia. En Locke, sí, y en Rousseau, casi que no, o sea, es el derecho, si se quiere, ¿no? O sea, y no sería resistencia porque la autoridad nunca es externa, siempre es interna. Y la soberanía, otra también, no sé cómo te digo, si Avelina, Honora o Moya, ¿qué preferís? Bueno, volviendo a la pregunta Cualquiera, no hay de, problema. bueno, volviendo a la pregunta de Avelina, que es la voluntad general, la soberanía es inalienable y es indivisible también, porque es una sola cosa. Entonces dice, los que pensaban que la división de poder era división de la soberanía, no, de ninguna manera. El poder ejecutivo y el poder legislativo es una sola cosa. Es como, ¿no? Es como dice, y además el legislativo sí es el más importante, dice corazón y cabeza. Ni una cabeza por sí sola vive, ni un corazón por sí solo es algo. Pero si no se muere nuestra cabeza, el corazón sigue latiendo. Si se muere el corazón, nos morimos completos. Dice, es un cuerpo que está así, tiene como partes, pero es todo parte de un mismo cuerpo, no es posible separar un poder acá y otro que no tiene nada que ver. ¿Sí? Y te iba a preguntar, Julio, qué programa era. Y después, bueno, me olvidé, te lo pregunté ahora. Ah, está. Entonces, el derecho de resistencia, ¿qué supone también la vida republicana? Dos cosas, acá no hay representantes, ¿eh? Los republicanos siempre van a estar en contra de la representación, excepto que no quede otra. Por ejemplo, las distancias geográficas,
el gran número, ¿no? Es decir, los republicanos no quieren representación. A lo sumo hay una delegación, que es muy distinto. Y la diferencia la podemos comprender de manera un poco más sencilla si vemos la diferencia entre un delegado gremial y un diputado. El diputado puede cambiar su voto, si se quiere, ¿no? Puede cambiar alguna posición y en el propio proceso de discusión pueden arribar a determinada toma de decisión, ¿no? Un delegado gremial, ¿qué hace? ¿O qué se espera que haga? Hay una asamblea que dice, vieron cómo son las negociaciones paritarias, no van los delegados gremiales con el Estado le dice, bueno, 12% en 3 partes, vuelve el delegado gremial a la asamblea de cada lugar, esa asamblea tienen representantes que van a una asamblea general, el Estado dijo esto, no, vuelve, ¿sí? Cada Profe, decisión, sí, la reunión cada está decisión tiene constituida por los gremios, el Estado y a la vez los empresarios, la Cámara Empresarial. Por eso se sientan ahí para hacer la negociación de cuánto están ellos también dispuestos a aumentarles el salario a sus trabajadores. Sí, pero ponerle en una... sí, en esa es así, pero estaba pensando en una deliberación, ponerle un trabajador público, que el patrón es el Estado, además, las dos cosas. Pero la diferencia entre representante y delegado, el delegado no puede hacer nada a lo que no esté estrictamente autorizado. El diputado sería imposible, ¿no? Porque cuando dice, no, pero no me representa, o porque, ¿qué sabía yo, viste? Si... ¿no? De repente, a ver, el diputado sería imposible una cámara de toma de decisiones como el Congreso argentino si cada uno no se moviera un milímetro de lo que tiene su mandato, ¿no? Entonces vos representás, o vos sos el delegado de tal grupo, entonces no podés hacer nada que no te habiliten a hacer. Y sería un lío, ¿se entiende? El delegado solo dice y hace lo que está autorizado para decir y hacer. El representante hace mucho más, ¿sí? Le hace decir a los representados muchas veces cosas que ellos ni siquiera se hubiesen imaginado. Lo que dice Rousseau es, no hay representación acá, hay delegación del poder. La soberanía no se delega, siempre reside en el pueblo. Lo que yo puedo delegar es el poder en el Estado. Entonces, mientras la cosa camine, el Estado está ahí con sus normas, qué sé yo, lo único que hace es velar por las leyes que la hace la soberanía, pero no hay representación, ¿eh? Ojo con eso, no hay representantes, hay delegados, hay una delegación de poder. La soberanía jamás se delega. Entonces, como siempre está en el pueblo, piensen esto, o sea, piénsenlo figurativamente, ¿no? Simbólicamente. Al rey de Francia le cortan la cabeza con el contrato social en la mano. No es literal, pero es esto. Si la soberanía reside en el pueblo, y jamás es inalienable, jamás yo se la puedo dar a nadie, ¿sí? Cuando veo que el Estado, el gobierno no camina, voy y hago otro nuevo, no hay ningún problema, no hay... en esto, si querés, el derecho de resistencia es cada vez mayor, desde Hobbes a Rousseau. Rousseau es el mayor de todos, ¿no? Porque ni siquiera yo entrego como individuo, pero como el cuerpo colectivo no entrega nada, ¿sí? Y cuando está gobernando la voluntad popular, qué fallido, la voluntad general, yo me estoy gobernando a mí mismo. Profe, menos 20, digo, sí. Bueno, que particularmente referido a lo que está citando ahí, me gustaría en algún momento poder participar de alguna unidad básica del partido de izquierda. Yo la verdad desconozco si los integrantes de la izquierda en algún momento a sus candidatos le preguntan estas propuestas que hacen comúnmente diciendo nos negamos rotundamente a pagar la deuda asumida con el FMI.
Bueno, si yo participara, yo le diría, bueno, en este caso, qué sé yo, Manuela o Miriam, explícame cuál va a ser el paso número 1, o sea, porque está todo bien, o sea, como algo, un packaging, como algo de propaganda, te aplaudo, te tiro rosas si querés, pero decime cuál va a ser el primer pasito que vas a dar. Que primero le vas a mandar una nota al FMI diciéndole de que para vos la deuda es ilegítima, es ilegal porque no pasó por el Congreso de la Nación. Bueno, de ahí tenés que esperar a que el FMI te conteste. A todo esto se te puede empezar a desbaratar las negociaciones comerciales que tenés con otros países, porque no hay que olvidarse de que el Fondo Monetario está constituido por la agrupación de gran cantidad de los países que conforman el mundo. Esas cuestiones, por ejemplo, a mí, cada vez que la veo, por ejemplo, a Miriam Bregman hablando en los canales de televisión, digo, pero aunque sea, da una pizca de cómo vas a hacer, porque yo no veo qué esperanza me podés sembrar de que esto que me estás proponiendo va a tener un buen término, o cuántos años el país va a tener que estar esperando en esa pelea de que vos no querés reconocer ese préstamo que el FMI te dio, porque la plata la Argentina la recibió, lamentablemente. Sí. No, primero que no digas unidad básica de izquierda porque los troscos te van a matar. Ellos no tienen unidades básicas. No sé bien cómo se llaman, pero no se llaman unidades básicas. No sé bien qué nombre tienen. Pero no, ojo porque los troscos te van a... Mirá si entras y decía, acá la unidad básica del PO y te van a putear un poco. Después, estaría bueno pensarlo en términos republicano y rusoniano, ¿no? O sea, ¿por qué no podría ser, de hecho, una decisión no legítima? Y sí, después igual, sí, no sabía cómo hacerlo, no sé, estaría bueno también que lo digan, pero está bueno también que haya gente que lo diga, ¿no? Que es una deuda ilegítima, las dos cosas. Eh, y ya que no tienen responsabilidad de gobierno, por ahí es más fácil también. Pero está bueno que alguien diga, esta deuda sirvió para esto que postulaba Julio, ¿no? Digamos, como cada dólar que ingresó aumentó la desigualdad, ¿no? Y esto es un delirio, ¿viste? También hay que decirlo. Es verdad que operativamente, y no sé, es bastante complejo, pero sí, esa sería mi humilde opinión. Hay que decirlo. Después hay que pagarla de alguna u otra manera, no sé, no toda, negociando, etcétera. Está bueno que ahora las dudas tengan que pasar por el Congreso, ¿no? Eso es una actividad también de orden republicano, ¿no? O sea, bueno, si el poder más democrático, si se quiere, más representativo de la sociedad, el poder legislativo, bueno, justamente entonces que pase por el poder más representativo y no que sea producto de, de una decisión del poder ejecutivo. Claro, un decreto de necesidad de urgencia, como sucedió. Digo, para darles también unos minutos que se despejen, calienten el agua de economía, y ya siendo menos cuarto se nos fue un poco de tema, pero bueno, estuvo bien. Decir nomás, para mí una figura bastante difícil, quien hace la ley, que es el legislador, que tiene que ser un hombre superior, digamos, ¿no? Decir, bueno, la voluntad general, ¿cómo se materializa? Se materializa en la ley. Y la ley la escribe, si se quiere, como es esa imagen, el legislador. Ahí en el subtítulo, en el capítulo que se llama El legislador, no es tan complejo, él pone un poco a decir bueno, qué características tiene, qué tiene que tener. Él no puede estar sujeto a las leyes, ¿no? Porque no puede ser juez y parte, diríamos hoy.
Después continúa con la cuestión del gobierno, ¿no? Que es un poco, si se quiere, la administración de todo este lío, porque la voluntad, digo, la asamblea no puede ser un estado de asamblea permanente, aunque parece por momentos que sería la idea, ¿no? De que todas las decisiones sean tomadas de manera asamblearia, por eso dice, Rousseau dice, bueno, cuanto menos la voluntad o el interés personal se juegue, mejor. Y lo ideal es que no haya, que sea todo pura voluntad general, o sea, que sea pura sociedad, pura comunidad. Pero bueno, esto no sucede así. Y además tenemos que, eso, generar espacios de gobierno, porque no... Después, si querés, lo charlamos más. Pegar otra leída y si querés arrancamos la clase que viene con algún, porque es cortito también. La ley, uno no puede, como la ley emana de la soberanía, la ley nunca puede ser violada, porque ¿cómo voy a hacer yo una cosa? ¿No? Esa es un poco la idea. ¿Cómo voy a hacer yo, cómo voy a postular una legislación que yo estoy dispuesto a violar? No existe eso. O sea, o bien es puro del orden del interés personal, pero yo a la hora, esto, ¿no? Yo puedo querer o no que a mi vecino heavy quede hipoacústico, y no podría decir, quiero que haya una ley que para la gente que escucha música fuerte se quede sorda, porque de repente, digo, o bien pondría, la ley diría, hay que escuchar música a unos niveles razonables, y yo no debería estar dispuesto a violar esa ley, porque la hice yo en calidad de pueblo soberano, que gobernando me gobierno a mí mismo. Sin embargo, la redacción de esas leyes, de la ley para Rousseau es inviolable, básicamente, porque además si la violás, no es el castigo, viste, el castigo a la Locke por ahí, ¿no? Acá ya les leí la cita, traición a la patria, porque si la ley está hecha en función de la voluntad general, que siempre apunta al bien común y no se equivoca, y si vos violás la ley, sos como mínimo un traidor a la patria, y vieron lo que dice. O sea, o es él o yo. O se disuelve el cuerpo político o matamos a esta persona. O como mínimo la desterramos. ¿No? ¿Se acuerdan? Esto también tiene alguna reminiscencia griega, digo, ¿se acuerdan de él? Y estos que escribían los nombres en una piedra. ¿No? De Sócrates. ¿Cómo se llamaba? El ostracismo, ¿no? Lo peor que te podía pasar es que te manden al ostracismo, que te pongan el óstraco. ¿Por qué? Porque dejaba de ser miembro de la polis, dejaba de participar de la cosa pública. Bueno, acá también hay como una especie de reminiscencia. Si vos violás la ley, emanada de la soberanía del pueblo soberano, voluntad general y bien común, y me digo que sos un garca bastante importante, no es que cometiste un errorcito, ¿sí? Ya está, rompiste el pacto, no hay, en eso, viste, muy como, eso, muy, uno podría decir incluso hasta con ribetes autoritarios también. Y de hecho, hay apropiaciones de derecha más conservadora de Rousseau que, bueno, van a decir un poco esto, ¿no? Que no se aparte mucho de la norma porque sácate. Y después, como último, y ya los dejo, va a hablar de las formas de la república, ¿no? Vamos a decir, de la forma de gobierno, si quiere. Dice, la mejor es la democracia, ¿sí? Donde esa asamblea del pacto como que continúa. Después viene la aristocracia, pero dice la democracia es la mejor, pero es la más difícil de practicar, porque tiene un montón de condicionantes, tiene que ser un lugar, como decía, ¿no? Como decía hace un rato, un lugar pequeño, con una población relativamente homogénea, con niveles de riqueza más o menos igualitarios, o más o menos que no sea demasiado extremo, etcétera, etcétera. El que en definitiva va a decir, bueno, el más aceptado es una aristocracia electiva, y en general que sea elegido en función además de sus, porque además tengan en cuenta esto, yo si voy a elegir y no soy, si soy un ciudadano a la Rousseau, yo voy a elegir al mejor, no voy a tener simpatía de orden. ¿Cuántas veces no sé si ustedes militan o no es por esto, no sé, quiero decir que digan dónde militan, cuántas veces
dijimos, uy, mirá el sapo que me tengo que comer. ¿Por qué? Porque de repente quiero que gane, por decir, el peronismo no sé, ¿cómo se llama? El candidato era Pichetto. ¿Qué sapo me voy a comer? Yo sé que, y ahí en la Rousseau no entraría eso, porque ahí ya hay un interés de orden capaz que personal. Yo tengo que elegir al mejor, ¿sí? Y bueno, puede a veces coincidir o no con mi posicionamiento partidario, pero hay veces que no. ¿Y ahí qué hago? Rusonianamente, uno, en otros términos, podría votar, bueno, ¿no? Disciplina partidaria, voto, ¿no? Como dicen los más mayores, ¿no? Yo agarro la lista de PJ, yo voto lista 3, dicen acá los radicales de acá, que no importa quién vaya, yo voto lista 3. Bueno, muy poco rusonianos los señores, el Partido Republicano de la Nación es poco rusoniano, pues debería votar mejor. Quiero decir, por eso esas cosas, a Rousseau le preocupa mucho las facciones. Porque, ¿no? Entonces, la mejor sería la más practicable es una aristocracia electiva, que además tiene estas características. En general se van a elegir los mejores, porque todos queremos el bien común. No tenemos tiempo para. No vamos a votar al más lindo o al que. Vamos a votar al mejor. Después, bueno, veremos por qué es mejor, ¿no? Y después está que la monarquía, que él dice, es la más correcta para las extensiones muy grandes, por ejemplo, se tienen que gobernar. Y no, si bien, insisto, tiene un tremendo encono con lo hereditario, ¿no? Lo hereditario no tiene nada que ver con los republicanos ni con los rusonianos, odia cualquier tipo de sistema de gobierno hereditario. Si es una especie de monarquía electiva, venga, no hay ningún problema. Es decir, no es que dice democracia o nada, pero siempre tiene que ser electiva, porque además la democracia no es ir a votar para él. Claro, exactamente. Y cuando no, viene el soberano y le corta la cabeza, como en Francia. Y vuelvo sobre el ejemplo porque, insisto, es 1789 la Revolución Francesa, el libro es 30 años antes, en Timoneda, y es 11 años después de la muerte, o sea, es muy cerca, imagínense, ¿no? 1700, 30 años no es, digo, por ahí, para nosotros hoy 30 años es un poco más, es más tiempo que hace. Estaba siendo re estadista, Russo. Sí, ese tipo de preocupación. Bueno, con que quede esto más o menos. Después para colaborar con el trabajo, tiene una antropología positiva, ¿no? Es corrompido en la sociedad lo corrompe. Bueno, me parece que es sencillo, ¿no? Incluso de leer, me parece incluso el más fácil de los tres. Lástima que con Milton no lo vayan a trabajar de vuelta, digamos, ¿no? Que se termine. Hoy se termina la unidad 1. Después les mando por WhatsApp los textos para la clase que viene, nos pasamos a la unidad 2, nos vamos un poco a Oriente, vamos a Alemania, y vamos a ver a Kant conmigo y al amigo Hegel, gracias a Dios, con Milton, porque a mí no me gusta mucho. Así que, y por supuesto, nos quedan 6 minutos y entra en economía, nada, las dudas o lo que sea, la charlamos, hacemos una clase en el medio o arrancamos la clase que viene con alguna duda, porque de verdad que no queda ningún tiempo. A no ser que tengan alguna una duda muy rápida. Después lo mando por WhatsApp, porque después van a preguntar, si lo digo por acá, van a decir qué texto fue y qué texto fue. Y no puedo subir el cronograma porque son malos, se ríen. Voy a detener la grabación antes que nada. Y acá. Si no he podido subir el code, pero bueno, nada. En última instancia lo subo al Drive.